Jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bien, bien, ¿y usted? Buenas noches, profe. Muy bien, ¿usted? Buenas noches, profe. Gracias. Bien, ¿y usted? Hola, buenas noches, profesor. Bien, también, muchas gracias. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hablaremos sobre la etapa intermedia. Es la segunda etapa de nuestro sistema acusatorio adversarial, en la cual, como pudimos observar en las preguntas que contestamos en base al Código Nacional de Procedimientos Penales, como para entrar en materia de lo que es la etapa intermedia, una etapa pues realmente interesante e importante. Habrá muchos que no le dan la debida importancia porque siempre nos centramos más en la investigación y en la etapa del juicio, en la 1 y en la 3, y dirían inclusive muchos que no tiene razón de ser y que pudiera inclusive hasta prescindir de ella, como lo hacen a lo mejor en otros países que manejan también sistemas acusatorios adversariales y que prácticamente nada más manejan etapa 1 y etapa 2 porque la preparación a juicio va inmersa muchas veces en algunos otros países latinoamericanos, como en el caso de Argentina, va inmersa la etapa intermedia en la etapa de investigación, porque a final de cuentas es una preparación a juicio, como podemos visualizar y como lo hemos podido nosotros comentar en base a las introducciones y a los temas que hemos realizado aquí. Entonces, muchos países manejan solamente la etapa de investigación y la de un desahogo probatorio, que es la etapa de juicio. Y la etapa intermedia no la manejan como tal. En México, como en Chile, es algo obligatorio, debido también a que nuestro sistema, como hemos dicho desde el principio de las clases, es la fiel copia del sistema penal chileno. Nos basamos prácticamente en el sistema chileno y en el sistema colombiano, partiendo desde ahí. Y en estos sistemas, la etapa intermedia es una obligación. Tenemos que pasar por ella si es que vamos a irnos a lo que es el ejercicio de la acción penal, y si es que no hubo ninguna negociación también por parte de los actores, de los interesados, como bien puede ser la víctima u ofendido, como el imputado y sus asesores. Por lo tanto, esta etapa intermedia, debido a que nuestro sistema es la fiel copia de Chile y de Colombia, pues si no hubo una negociación, un arreglo previo en la etapa de investigación, si no hubo ningún sobreseimiento, si hubo elementos suficientes para ejercer la acción penal por parte del Ministerio Público en la carpeta y de acuerdo a lo que se llevó a cabo desde la investigación, tanto en la inicial como en la complementaria, y si se reúnen todos esos elementos suficientes, entonces el Ministerio Público, dentro de los 15 días siguientes al cierre de la etapa de investigación complementaria, llevará a cabo el ejercicio de la acción penal, que es una acusación. Entonces, partiendo desde ahí, creo que es digno de comentar todo lo que mencionan los doctrinistas, los estudiosos teóricos del sistema acusatorio adversarial, que plenamente podemos mencionar que el ejercicio de la acción penal pues realmente va a comenzar efectivamente en la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque así nos lo dice de forma muy clara el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunque en el 211 nos menciona ahí que el Ministerio Público ejerce la acción penal desde lo que es
la formulación de la imputación, pero de manera formal más adelante se contradice el mismo código que nos comenta, sobre todo en los artículos mencionados de la etapa intermedia, que el ejercicio de la acción penal ya formalmente va a aplicarse con la acusación por escrito. Por lo tanto, tomando en cuenta lo que vimos en un principio en algunas otras diapositivas, como por ejemplo la que tenemos aquí en pantalla, un esquema muy ejemplificado y muy claro de lo que son las etapas del procedimiento penal ordinario en lo que respecta a la investigación, que vimos que llevamos dos, o se clasifica en dos aspectos, la inicial y la complementaria, y que en esta etapa de investigación, entre la inicial y la complementaria, llevamos una audiencia llamada inicial, que conoce y verifica el denominado juez de control. Y ya hablábamos de todo lo que comprende la etapa de investigación inicial, desde que existe la noticia criminal o de que existe una detención en flagrancia, pasando por todo lo actuado del policía primer respondiente, los peritos, los datos de prueba que se recaban y después la valoración jurídica para llegar a la entrega inmediata que debe de realizar el primer respondiente ante el Ministerio Público al detenido, y este Ministerio Público realizaría lo que es la valoración jurídica integrando una carpeta y que tiene 48 horas para solicitar audiencia inicial ante el juez de control, donde en esa audiencia inicial decíamos que se lleva a cabo cuando es con detenido, carpeta de investigación con detenido, control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, medidas cautelares, y nos vamos a ir a un cierre del plazo complementario, la investigación complementaria, que puede ir de los 2 a los 6 meses. Y ahí es donde nos podemos situar nosotros para comprender el siguiente paso, que es nuestra etapa intermedia. Esa etapa intermedia nos dice el Código Nacional y la práctica que la vamos a dividir en dos fases, una fase escrita y una fase oral. La fase escrita es nada más ni nada menos que la presentación de la acusación que ya realiza el Ministerio Público, precisamente presentando ante el juez de control esa acusación por escrito. Dirían los doctrinistas, pues es la única formalidad obligatoria que se debe de presentar por escrito, la presentación de la acusación. Esto es muy importante, nos dice en este caso el Código Nacional, que cuando se da el cierre, el Ministerio Público puede tomar la decisión de hacer varias cuestiones. Puede llevar a cabo un sobreseimiento, puede dictaminar un no ejercicio de la acción penal, pueden llevar a cabo un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional, puede archivar temporalmente el expediente, la carpeta, o, en su defecto, puede ejercer la acción penal presentando la acusación. Tiene 15 días después del cierre el Ministerio Público para ello. De eso vamos a hablar en lo que respecta al debate de la audiencia intermedia, que prácticamente es llevar a cabo el descubrimiento probatorio previamente a los acuerdos y a los excluyentes probatorios como tal. Es un debate que se realiza ante las partes para ver qué pruebas son las que vamos a llevar a juicio a la etapa 3. Por eso decimos que esta etapa intermedia es de preparación, porque es para dejar, es un filtro para dejar bien pulidito, como decimos coloquialmente, el camino al tercer nivel, que es la audiencia de juicio, en donde pues ya conocerá
un juez diferente, ya no el juez de control que conoce la etapa 1 y la etapa 2, ya aquí en la etapa de juicio va a ser un tribunal de enjuiciamiento o un juez de juicio oral, el cual pues ya prácticamente el trabajo de investigación y más bien el control de la investigación y el control del ofrecimiento y admisión de pruebas ya lo realizó la figura del juez de control, y que ya en la etapa de juicio es solamente centrarnos en desahogar esas pruebas que se recabaron en la 1, que se ofrecieron y se admitieron en la 2, y que ya en la 3 vamos a llevar a cabo el desahogo para ver quién tiene la razón y quién tiene el peso jurídico, de acuerdo al dicho jurídico, vuelvo a repetir, del Ministerio Público, asesor victimal, y en caso también de la defensa, que va a argumentar lo que a derecho corresponde a su cliente o a su representado. Por lo tanto, esta etapa intermedia, pues vamos comprendiéndola conceptualmente desde este ámbito de que es un filtro, de que es la preparación, de que es un inter, por eso le llamamos intermedia, aunque el término intermedia no nos puede decir nada, es una etapa de preparación de juicio, porque aquí es donde las partes van a controvertir sobre las pruebas que se van a ofrecer, se van a descubrir, se van a ofrecer, se van a admitir, se van a excluir algunas que no estén apegadas a derecho o que sean sobreabundantes, o en su defecto se van a llevar también inclusive acuerdos probatorios entre las partes para, en su defecto, irnos al auto de apertura a juicio oral y pasarnos a la etapa 3. Por lo tanto, esta sería la última fase, esta etapa intermedia, donde pudiéramos, si es que el delito lo amerita, implementar una salida alterna al proceso penal, o un MASC, como lo conocemos coloquialmente, un medio alterno de solución de controversias, que bien puede ser una mediación, una conciliación, pero lo conocemos ya en la etapa penal como el mismo acuerdo reparatorio y la misma suspensión condicional, o inclusive poder llevar, ¿por qué no?, un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad. Nuestro sistema procesal penal tiene bastantes beneficios, ya lo hemos platicado, en el cual lo que pretendemos o lo que pretende el sistema es que a juicio llegue la menor cantidad de casos, que solamente lleguen los que realmente son trascendentes, y que realmente pues no haya otra opción más que llevar a cabo el juicio. Pero si son delitos culposos, de querella, o inclusive algunos otros, aunque sean dolosos, poder llevar a cabo un procedimiento abreviado, un criterio de oportunidad, un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional. Es decir, tenemos en la etapa 1 y en la etapa 2 para poder llevar a cabo actos de terminación anticipada. Eso nos debe de quedar muy claro, porque ya cuando se lleva a cabo el auto de apertura a juicio oral previo a la etapa 3, ya no podemos negociar, jóvenes, ya no podemos llevar a cabo ningún acuerdo, ninguna reparación, ningún procedimiento abreviado, ningún criterio de oportunidad. Se nos extinguió la oportunidad, válgame la redundancia, de aplicar una salida alterna, una terminación anticipada, porque la ley nos dice que tenemos solamente la etapa de investigación y la etapa intermedia para poder negociar, si es que el delito lo amerita. Porque ya dictándose el auto de apertura a juicio oral, se acabaron las posibilidades de negociar, porque ya se tiene que llevar el juicio sí o sí. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Se va comprendiendo lo que estamos platicando? Sí, licenciado, todo bien. Sí, profe, todo bien, gracias.
Donde no quede claro algo, con toda confianza me dicen y me regreso para explicar. Ahorita nada más estamos haciendo la introducción de lo que es precisamente esta etapa intermedia, que venimos saliendo de la explicación en los temas anteriores de la etapa de investigación, todo lo que comprende esa etapa muy importante. Por eso te decía que para los doctrinistas o para muchos estudiosos del tema, la intermedia suele ser muchas veces como que poco interesante, pero se equivocan, tiene su importancia, porque muchos se quieren concentrar en la investigación y en el desahogo, pero tenemos que pasar obligatoriamente, si vamos a darle seguimiento al caso, por el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba. Recuerda que en la etapa de investigación le llamamos datos de prueba, en la etapa intermedia medios, y es hasta juicio donde una vez que se desahoga va a adquirir el carácter de prueba. Es dato, medio, y hasta la etapa 3 ya puede ser prueba una vez desahogada. ¿Qué tipos de pruebas podemos desahogar? Me adelanto, pues obviamente las testimoniales, los testigos de que presenciaron los hechos, los testigos, los primeros respondientes pudieran ser también testigos, los policías, aprensores, las testimoniales de los peritos, que es un testigo experto en la materia y que también va a ser citado a juicio para que declare el hecho que analizó de acuerdo a su pericia, las documentales, las pruebas físicas, materiales, que son las que podemos recabar, que podemos presentar y que vamos a desahogar en etapa 3. Previo a la etapa intermedia, antes de entrar a analizar la etapa intermedia, podemos situarnos casi en el cierre de la etapa de investigación, ¿no? Porque estábamos hablando que se puede ir hasta de los 2 a los 6 meses de investigación complementaria, pero previo al inicio de la etapa intermedia, como decíamos, nos dice el artículo 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al juez de control, observándose los límites máximos previstos en el 321. Es decir, si le faltó tiempo, si dijeron que iban a ser 6 meses, pero le faltó tiempo porque le falta una prueba importante que está por venir, pudiera solicitar el Ministerio Público una pequeña prórroga de días mientras le llega la prueba solicitada. Una prueba superviniente pudiera ser. En su defecto, si el Ministerio Público no declara cerrada la investigación en el plazo fijado o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al juez de control que lo aperciba para que proceda a dicho cierre de la etapa de investigación complementaria. Es decir, el que la debe de realizar y solicitar es el Ministerio Público. Porque transcurrido el plazo para el cierre de esa investigación, esta se tendrá por cerrada, salvo que el MP o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga también de algún hecho que pudiera ser superviniente. Entonces, previo a la apertura de la etapa intermedia, lo que se debe de realizar, según lo que nos dice el 323, es solicitar el cierre de la investigación, y si ocupan prórroga por algún hecho que no estén acreditado todavía o que vayan a obtener alguna prueba, algo muy importante para su causa, ya sea del MP o ya sea del asesor de la víctima o ya sea de el defensor, pues entonces solicitarán esa dichosa prórroga. A partir del 323 nos dice de que el plazo para declarar el cierre de la investigación, lo que ya comentábamos. El 324 del Código Nacional
nos dice qué consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria se llevan a cabo. ¿Cuáles son esas consecuencias? Nos dice que una vez cerrada la investigación complementaria, el MP, dentro de los 15 días siguientes, ahí es donde tienes tu fundamento que te acababa de comentar hace un rato, una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público, dentro de los 15 días siguientes, ¿qué puede hacer? Solicitar un sobreseimiento, parcial o total, solicitar la suspensión del proceso o formular una acusación para irnos a etapa intermedia. Pregunta, ¿alguien sabe qué es un sobreseimiento? Creo que ya se los había preguntado, pero a ver si recuerdan, ¿qué es un sobreseimiento? La suspensión por falta de pruebas o cualquier otra causa. Puede ser, por ahí está cerca, está cerca. ¿Alguien más? Un sobreseimiento. Según yo, es una figura jurídica que se solicita, por ejemplo, si el delito no existe, si muere el imputado, en diversas circunstancias muy específicas, ¿no? Es correcto, así es. Esos son los ejemplos de un sobreseimiento. Cuando se muere el imputado, pues ya no hay materia a seguir. ¿A quién vamos a juzgar, verdad? Se muere el imputado, sobreseimiento. No llegamos a sentencia. ¿Para qué? Si ya no existe el causante. Punto número 1, que se muera el imputado. Punto número 2, que no exista delito, que no existan los elementos que justifiquen ese delito. Pueden ser las opciones más el perdón del ofendido, inclusive, si es un delito de querella, causará precisamente el sobreseimiento. El sobreseimiento es la extinción de la acción penal. Ese sería su razonamiento y definición jurídica. Porque lo vamos a escuchar, jóvenes, toda la carrera, tanto educativa, académica, como en la práctica, para que se lo vayan grabando, el sobreseimiento. El sobreseimiento generalmente se aplica en todas las materias, que es la extinción de la acción. En materia penal, pues es la extinción de la acción penal. ¿Por qué se dice que es la extinción de la acción penal? Porque no llegamos hasta la sentencia. Sucedieron cosas, circunstancias o hechos que nos impidieron llegar hasta el fondo del asunto. ¿Cuál fue ese hecho, circunstancia? Pues se murió el imputado. ¿Cuál fue ese hecho, circunstancia que no prescribió el delito desde hace años? ¿Cuál fue ese hecho, circunstancia? El perdón del ofendido. Entonces, ojo con eso. El sobreseimiento es la extinción de la acción penal, porque sobrevienen algunos hechos, circunstancias que impiden llegar hasta el fondo del asunto, que es sentencia. Entonces, si ocurre algo por el estilo, pues entonces el Ministerio Público va a solicitar un sobreseimiento. Puede ser en forma general o en forma parcial, porque a lo mejor puede haber tres acusados y se murió uno. Adelante, Gloria. Profe, ¿qué diferencia el sobreseimiento de la suspensión? La suspensión, ¿a qué te refieres con suspensión? ¿La suspensión condicional del proceso? Ajá, es que dice, en el primer punto dice el sobreseimiento y en el segundo dice la suspensión del proceso. Ya, sí, es correcto. Sí, es a lo que yo me refería. La suspensión del proceso es un acuerdo, es un beneficio que se tiene dentro del sistema junto con los acuerdos reparatorios.
El acuerdo reparatorio es liso y llano, nada más pagar el daño económicamente. Y cuando hablamos de una suspensión condicional del proceso, es porque hubo, aparte de una negociación de la reparación del daño, hubo una serie de condiciones que se le aplicaron al imputado para otorgarle el perdón, es decir, tiene que someterse a una serie de actividades. Aparte de que tiene que pagar, tienes que hacer algunas cosas. Por ejemplo, acudir a terapia, rehabilitación de droga, no acudir a ciertos lugares donde se encuentra la víctima, dar pensión alimenticia. Entonces ahí se aplica la suspensión condicional del proceso, por eso le llamamos suspensión condicional del proceso, que pues es una diferencia porque aquí hablamos de una negociación en el caso de la suspensión. Y en el caso del sobreseimiento se extingue la acción debido a circunstancias o hechos como la muerte del imputado, como el perdón del ofendido, o porque no existen elementos para procesar. ¿Sí me explico, Melissa? Sí, profe, gracias. Entonces, y punto 3, formular acusación. El Ministerio Público tiene 15 días, una vez aplicado el cierre del plazo complementario, para decidir si sobresee, si aplica una suspensión del proceso por alguna negociación, un acuerdo reparatorio, una suspensión condicionada, un procedimiento abreviado, o dice, pues no hay materia de sobreseimiento, no hay arreglo, nos vamos a la etapa 2, formular acusación. 15 días tiene una vez del cierre. Cuando el Ministerio Público no cumple con la obligación establecida en el artículo mencionado antes, el juez de control pondrá el hecho en conocimiento del procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad para que se pronuncie en el plazo de los 15 días, porque el Ministerio Público es su función presentar la acusación. Para ello va a estar también presionando el asesor de la víctima. El asesor jurídico de la víctima es una figura muy importante dentro del nuevo sistema, porque como vimos a raíz del caso de Rubí precisamente, a raíz del caso de Marisela y de otros tantos más, pues fue lo que dio pie para crear la figura del asesor de la víctima. Es decir, no podemos nada más confiarnos en el Ministerio Público que va a representar los intereses de la sociedad y de la víctima, porque pueden suceder que o se corrompa o no, o se le, como decimos coloquialmente, se duerma en sus laureles, o no tiene conocimiento. Entonces, por ello mismo, el sistema, a raíz de todos estos hechos lamentables, fue que creó la figura del asesor de la víctima, que también puede ser público o puede ser privado, que es el que está codo a codo coadyuvando con el Ministerio Público para, que generalmente el asesor jurídico de la víctima es el que va a estar ahí latente para velar por los intereses y que se le repare el daño a la víctima. Entonces ahí tenemos campo laboral para los penalistas también. Habrá penalistas que defienden víctimas y defienden acusados. No es obligatorio el asesor, Melissa, debido a que tenemos la figura del Ministerio Público, pero es todo un derecho que tiene la víctima o el ofendido de solicitar un asesor de oficio o en su defecto nombrar uno de su confianza. Tiene todo ese derecho. Está establecido también ya en el artículo 20 constitucional, en la Ley General de Víctimas también, y en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales es algo novedoso. No es así que tú digas una obligación de que usted debe de tener su asesor, no lo contemplan todavía como una obligación, pero sí tiene usted el derecho de tenerlo. Tampoco se te va a negar.
Y si te lo niegan, sí están violentando tus derechos. Si tú lo quieres, o si la víctima lo requiere y no se le otorga uno de oficio, pues entonces sí están violentando sus derechos y puede ser contraproducente en sentencia. Que tú tienes manera de apelar esa situación porque te negaron tu asesor jurídico desde un principio. El asesor jurídico de la víctima debe estar desde el principio de los hechos, desde que la víctima sufrió el altercado, el daño, el menoscabo, como quieran llamarle. Desde esos momentos, la víctima tiene derecho a un asesor de su confianza o un asesor jurídico público, así como el mismo acusado, el detenido, el imputado, tiene también el derecho, que aquí sí es obligatorio, que tenga su asesor, ya sea, más bien su defensor, que sea público o privado. La víctima tiene también desde el principio esa facultad y ese derecho de exigirlo. Esa función la venía realizando el Ministerio Público, pero como no confiamos en el Ministerio Público por todos los antecedentes mencionados históricamente, es por ello que se crea la figura del asesor, que es un coadyuvante del MP y está ahí para ver qué se le pasa, qué no dijo, qué prueba no presentó, para yo estar ahí. Ah, mira, se te pasó esto, entonces yo la ofrezco, porque obviamente no nos podemos confiar en el Ministerio Público, entonces por ello se fue creada. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el juez de control ordenará en su defecto pues el sobreseimiento si pasan las cuestiones de que no ejerza la acción penal, que no presenta acusación. Entonces, o que no solicita en este caso el cierre del plazo, se va a sobreseer el asunto también. Entonces, por eso el asesor jurídico de la víctima está siempre atento a los plazos, a los términos. Por ello, el asesor también debe de conocer bien el sistema. El Ministerio Público tiene después del cierre 15 días o debe solicitar el cierre. Pues ahí estoy yo precisamente para presionar, y si no lo hace, pues argumentar mis recursos ante el juez de control para que lo cambien, lo quiten o lo amonesten o lo sancionen. Por ello, les decía que muchas personas que quieren litigar penal, muchos se hacen especialistas en víctimas y otros de plano nada más son defensores. Y habrá otros que son tanto abogados de víctimas y abogados de imputados. Obviamente, tú cuando terminas tu carrera, con tu licenciatura, tu cédula, puedes, y con el conocimiento de los juicios orales y del sistema procesal, pues puedes representar tanto a víctimas como a acusados. Sin embargo, en la práctica sí hay quienes se especializan solamente en víctimas y hay quienes se especializan solamente en defensa. Ya será tu criterio, si te interesa lo penal, verificar y tomar especialidad, ya sea en solamente víctimas o en solamente defensa. Eso ya lo decidirás tú si te interesa lo penal, o ambos, ¿verdad? En este caso. Hasta aquí, jóvenes, vuelvo a hacer la pausa. ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Correcto, entonces seguimos. Bueno, entonces, ya habíamos hablado de las peticiones diversas que se pueden hacer a la acusación, como es un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional, un procedimiento abreviado, un criterio de oportunidad. Esto quiere decir que el Ministerio Público puede decir, ¿saben qué? Juez de control, no voy a solicitar, a formular acusación, porque vamos a llevar a cabo un acuerdo reparatorio. O vamos a llevar a cabo una suspensión condicional. O
ya platiqué con el imputado y con el asesor y con su abogado y vamos a irnos por un procedimiento abreviado. O ya platicamos y se va a someter a un criterio de oportunidad porque tiene mucha información relevante que nos va a servir más la información que tiene que aplicarle una condena como tal. Ejemplo, Emilio Lozoya, que fue de estos últimos meses, un caso muy importante en lo que respecta a el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad maneja varios aspectos. Uno de ellos es que se puede aplicar cuando el detenido o el imputado en este caso quiere colaborar con las autoridades para atrapar a gente más arriba de él jerárquicamente que están participando en actividades delictivas. En pocas palabras, sin tanto tecnicismo, en los soplones, para que me entiendan, vaya, ¿no? Aquí ya se formalizó en México la figura del soplón. ¿Qué quiere decir esto? Que, ok, te capturamos, te vamos a procesar. Oigan, pero yo entiendo que la ley dice que pues, si doy información relevante, pues por ahí hasta me la fían, como decimos coloquialmente, ¿no? Quiero ser testigo colaborador al estilo estadounidense. Ah, perfecto. A ver, ¿qué tienes de información? Pues mire, pues yo le puedo dar a fulano, sutano y perengano, que son los que están arriba de mí. Ah, correcto. Muy buena información. Pues podemos hacer un criterio de oportunidad en base a lo que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Emilio Lozoya, que fue de los funcionarios de alto nivel del sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue el director de Pemex, y que hizo bastantes actos ilegales, tanto en la campaña de Peña Nieto, en la precampaña, como durante lo que es el sexenio de Peña Nieto, cuando fue director de Pemex, compras a sobreprecio de empresas, desvío de dinero, el caso Odebrecht, en el cual, pues obviamente, no actuó solo. Él era simplemente un funcionario de alto nivel, pero recibía órdenes nada más ni nada menos que de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. Que a Luis Videgaray, el día de hoy, ya le giraron la orden de aprehensión. El día de hoy. Aquí tenemos información como el pan, calientita. El día de hoy le giraron la orden de aprehensión a Luis Videgaray. ¿Quién es Luis Videgaray o quién fue Luis Videgaray? Por si no conoces o no sabes, pues Luis Videgaray fue en el gobierno de Peña Nieto el secretario de Hacienda y después también secretario de Relaciones Exteriores. O bueno, al revés, primero Relaciones Exteriores y después de Hacienda. Que en su defecto muchos dicen que era el presidente en sí, porque era el que era el cerebro detrás de Peña Nieto. Y que prácticamente, pues Lozoya se sometió al criterio de oportunidad y pues se está poniendo en bandeja de plata tanto a Peña como a Luis Videgaray y a otros tantos más que estaban arriba de él. Y el día de hoy, precisamente, está en las redes sociales la orden de aprehensión que ya se dictó contra Luis Videgaray, que se encuentra en Estados Unidos, pues dando clases allá en alguna universidad no me recuerdo el nombre de qué universidad, pero en Estados Unidos, dando clases precisamente de gestión pública. Bueno, no me voy a meter ahorita en política, pero Emilio Lozoya se sometió al criterio de oportunidad y se lo están aplicando. O sea, tú sigues contándonos, narrando los hechos, denunció a todo mundo, está involucrado y embarrado tanto MID
el que fue candidato a presidente del PRI, está embarrado Anaya, el que fue candidato a presidente del PAN, senadores, gobernadores actuales. Entonces es una embarradera que trae ahorita como testigo colaborador Emilio Lozoya. Pues un buen caso. ¿Por qué? Porque existe el criterio de oportunidad, jóvenes. Y nada más y nada menos que Emilio Cebadúa, también como ya le giraron orden de aprehensión, también se va a someter al criterio de oportunidad, porque va a testimoniar contra Peña y contra Rosario Robles, precisamente en la denominada estafa maestra. Bueno, entonces, ese criterio de oportunidad, vamos a darle su estudiadita más adelante, junto con el procedimiento abreviado, junto con los acuerdos reparatorios y junto con la suspensión condicional para que les quede más claro. Y precisamente aquí en el 327 te habla del sobreseimiento, hasta subráyalo. Artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales te habla del sobreseimiento. El Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al juez el sobreseimiento de una causa. Recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima o ofendido debidamente citados no impedirá que el juez se pronuncie al respecto. El sobreseimiento, ¿cuándo va a proceder, jóvenes? Lo que ya platicamos ahorita, ¿no? Artículo 327, sobreseimiento te dice que va a proceder cuando el hecho no se cometió, el hecho cometido no constituye un delito, estábamos en un error, así pueden decir, es que no era delito, pensábamos que era delito, pero no era. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado, ¿saben qué? Pues no fue, lo confundieron, sobreseimiento. El imputado está exento de responsabilidad penal. Oye, ¿cómo? Pero es un menor de edad. ¿Cómo? Pero es una persona que se encuentra en estado de interdicción. Es decir, mal de sus facultades mentales. No lo puedes procesar. Sobreseimiento. Agotada la investigación, el MP estime que no cuenta con elementos suficientes para fundar una acusación. Es decir, no tengo elementos suficientes para llevarlo para formalizar acusación. Así, aunque agotamos etapa inicial y etapa de investigación complementaria, no relaciona ningún elemento a él como culpable. ¿Para qué me voy a etapa intermedia? ¿Para qué formulo acusación? Sobreseimiento. Una ley o una reforma posterior deroga el delito por el que se sigue el proceso. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado. Oye, ya se le juzgó por ese hecho y salió libre y se le volvió otra vez a detener. Sobreseimiento. Muerte del imputado, sobreseimiento. O en algunos casos que disponga la ley. Ahí los tienes, jóvenes, ahí está. 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales te habla del sobreseimiento y cuándo procede. ¿Ya tomaste nota? Seguimos. Por lo tanto, una vez que el Ministerio Público decidió formular la acusación, irse a etapa intermedia, iniciar la etapa de la fase escrita con la acusación, es porque tuvo elementos. Es porque sí tiene bastantes elementos que constituyen el delito y que presumiblemente con los datos recabados en la inicial y en la complementaria nos dan el resultado de que fulanito de tal presuntamente es el responsable o participó. Tengo materia, tengo teoría del caso para irme a juicio. Esto de la teoría del caso
pues es prácticamente lo importante de la litigación oral, con sus aspectos fácticos, jurídicos y probatorios. La teoría del caso es la herramienta que tienes tú como litigante para llevar a cabo un buen juicio, un buen procedimiento, ya sea que eres acusación, Ministerio Público, ya sea que eres acusación coadyuvante como es el asesor de la víctima, o ya sea que eres defensa. Tienes tú o debes de estructurar de manera correcta, de manera adecuada, una buena teoría del caso, con elementos fácticos, probatorios y jurídicos, porque esa va a ser la parte medular del litigio. ¿Qué es fáctico? Los hechos. Probatorio, ¿qué pruebas tengo? Y jurídico, ¿qué delito se cometió y dónde está fundamentado? Por lo tanto, una vez que nos vamos a ir a etapa intermedia, decíamos ahí sobre las preguntas que realizamos, que la etapa intermedia tiene su objetivo, ¿no? Su objeto. Tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esas son las palabras claves, ¿no? La etapa intermedia es ofrecimiento y admisión y es una etapa de depuración. Que pase, es un filtro, que pase lo que va a servir y lo que no va a servir, atorarlo. ¿Para qué llevamos pruebas que no tienen razón de ser, que son sobreabundantes, que son dilatorias, que son obtenidas con violación a derechos humanos? Para eso está el juez de control, ¿eh? Por eso se llama juez de control. Obviamente también puede ser que nos niegue llevar una prueba importante a juicio. Para ello tengo recursos. Esta etapa intermedia se va a componer, como vi también en la otra pregunta, de dos fases, escrita y oral. Nos dice que la fase escrita va a iniciar con el escrito de la acusación que formula el MP y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia, que ya es el debate de las pruebas, de lo que es, ojo, no las pruebas, pero en el ofrecimiento y la admisión solamente, porque el desahogo recuerda que es hasta la etapa 3. Y va a culminar nuestra etapa intermedia con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Esto nos dice el 334. Nuestra etapa intermedia, una vez que yo presenté acusación como Ministerio Público, que es el que la debe de presentar, que decíamos que es lo que pudiéramos considerar estrictamente dentro de los procesos acusatorios o de los juicios orales, lo que obligatoriamente debe de ser por escrito es la acusación. Que ya es el ejercicio de la acción penal, ¿eh? Ya al momento de que ya el Ministerio Público decide presentar acusación dentro de los 15 días después del cierre de la etapa complementaria, es porque ya decidió ejercer acción penal. Es porque ya va en serio, es porque ya tiene elementos suficientes que constituyen un delito y que los hechos relacionan al acusado. Aquí podemos llamarlo ya como acusado.
Fíjate cómo va adquiriendo nombres nuestro personaje, ¿no? Nuestro personaje, hablando del detenido, ¿no? Primero detenido, cuando lo detienen los policías. Y luego, bueno, ahí adquiere varios nombres, ¿no? Porque muchos le llamarán indiciado de indicio, detenido. Después, cuando se le formula imputación, pues ya será imputado. Y cuando se le formula acusación, ahí ya lo estamos llamando como acusado. Aquí ya te estoy acusando ya, porque primero te imputé un delito, es decir, que presumiblemente lo cometiste. Después te vinculamos a proceso porque había elementos suficientes para vincularte ya formalmente a una formalización de un caso jurídico. Pero ya cuando yo presento la acusación como Ministerio Público es porque ya tengo los elementos, los datos de prueba suficientes para formularte ya una acusación y irnos ahora sí a agotar las instancias hasta el desahogo probatorio. Aquí ya se le puede llamar formalmente como un detenido. Por lo tanto, nos dice ese artículo 335, jóvenes, sobre el contenido de la acusación. Sí, creo que esta fue pregunta. Son varios puntos que tienen el contenido de la acusación. Si no mal recuerdo, son 13 puntitos que debe de contener la acusación. Artículo 335, Código Nacional de Procedimientos Penales. Si como Ministerio Público ya decidí irme a la acusación, pues en el 335, ahí están los datos que debe de contener esa dichosa acusación, ¿no? Individualización de los acusados y su defensor, la identificación de la víctima o ofendido y su asesor jurídico, la relación clara, precisa y circunstancia y especificada de los hechos, la relación de las modalidades del delito que concurrieren, la autoría o participación concreta que se le atribuye al acusado, la expresión de los preceptos legales aplicables, bla, bla, bla. Son 13 puntitos que debe de contener tu acusación, Ministerio Público. No omitas ninguno. 336. Una vez que ya presenté la acusación con las formalidades del 335, entonces el juez de control va a notificar a las partes de esa acusación que ya existe una acusación formal. Y va a solicitar a las partes también, 337, que realicen su descubrimiento probatorio. Bueno, ¿y qué es eso del descubrimiento probatorio? Bueno, el descubrimiento probatorio es algo también muy importante y novedoso dentro del sistema, porque ahora es en este momento del descubrimiento probatorio donde las partes deben de entregarse mediante documento, mediante oficio, entre ellas mismas, las pruebas que tiene cada una en su investigación. Así de fácil y sencillito. No hay nada oculto. No es como del anterior sistema que pues me reservo las pruebas hasta el momento de desahogarlas. Y a ver con qué me sale el MP. O a ver qué as bajas saca bajo la manga, ¿verdad? Como decimos coloquialmente. El descubrimiento probatorio es precisamente que yo como Ministerio Público voy sin intermediarios a entregarle al defensor los medios de prueba que tengo para irme a juicio. Y el defensor, a su vez, también debe de buscar al MP y al asesor de la víctima y entregarle los elementos o medios de prueba que tiene para irse a juicio. Uno tendrá elementos o medios de prueba de acusación y el otro tendrá medios de prueba de defensa, que bien pueden ser testigos, periciales,
documentos, testimoniales diversos, pruebas físicas, etcétera. Pero ahí es donde hablamos del descubrimiento. Ojo, no se le entrega al juez de control. El juez de control no es intermediario, se entregan entre las partes. Porque una vez que ya pasa, una vez que se notifica a las partes de esa acusación, vendrá dentro de los 3 días siguientes, nos dice el 338, que dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el MP, la víctima o ofendido podrán ser coadyuvantes en el proceso. ¿Qué quiere decir? Otro punto novedoso, ¿no? La víctima ya puede ser activa. Ya no es como en el inquisitivo de que, usted no se preocupe, usted vaya a su casa y ahí le voy avisando cómo vamos, ¿no? La víctima, 338, puede ser ya coadyuvante en la acusación, junto con su asesor, estar codo a codo ahí, viendo y actuando, observando, e inclusive haciendo sus propias investigaciones. Porque por ahí nos toca la de malas de un MP tradicional y ya saben, ¿no? 338 te habla de la coadyuvancia. Dentro de los 3 días siguientes de la notificación, puede hacer todo eso de constituirse como coadyuvante, señalar los vicios formales que haya tenido la acusación y requerir su corrección. Miren, se le pasó esto al Ministerio Público, entonces es un vicio formal. Solicito que se corrija. ¿Por qué? Porque bien puede ser que el Ministerio Público haya solicitado una reparación del daño menor. Para eso está el asesor de la víctima. No, pues ¿cómo que 100,000 pesos y mínimo deben de ser 500,000 de la reparación del daño? Para eso está el asesor, para velar por los intereses de la víctima. Y 3, ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios para complementar la acusación del MP, de lo cual se debe notificar. Si por allí se les pasó un medio de prueba al MP en su acusación, para eso está el asesor victimal. Miren, se le pasó aquí está. Por si las dudas de que se le haya pasado de forma intencional, aquí lo tenemos. Porque en el 340 ya te habla de la actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia. También, en este caso, el imputado tiene 10 días para contestar esa dichosa acusación y para ofrecer sus medios de prueba, para manifestarse sobre acuerdos probatorios o para también pedir que se corrijan algunos hechos de la acusación. La víctima tiene 3 días y el imputado se le dan más, obviamente, 10 días. Eso también por ahí es importante que lo subrayes. En el caso del 338, 3 días, y para el caso de la acusación, y en el 340, para el caso del imputado, tiene 10 días para subsanar y para entregar medios de prueba correspondientes que pretenda desahogar. Después de todo esto, jóvenes, pues va el juez de control citar audiencia, que debe ser dentro de los 30, 40 días. Por ahí, si ustedes pudieron observar dentro de las preguntas, nos dice en el 341 que la cita para audiencia no debe de ser menor a 30 ni exceder de 40 días naturales a partir de que se presenta la acusación. Entre el mes y los 40 días, 30, 40 días, después de que se presentó la acusación, tendremos que desarrollar audiencia intermedia, que ya es el debate, que ya es la fase oral.
qué habla sobre la inmediación de la audiencia intermedia? Porque el juez debe estar presente y también las partes en todo lo que es el desahogo de los medios, más bien en el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba. Porque viene lo que es el desarrollo de la audiencia en el 344, que te habla en sí de lo que hemos platicado, la individualización de las partes, quiénes son el MP, quién es el asesor de la víctima, quién es la víctima, quién es el abogado defensor y quién es el acusado. Y ya pasar a lo que son los puntos correspondientes, acuerdos probatorios, que es donde las partes acuerdan algunas pruebas que tienen en común. 346, exclusión de medios de prueba, porque en ese mismo debate habrá casos en los cuales las pruebas no son idóneas y el juez está ahí precisamente para subsanar esas cuestiones, ¿no? 346 te habla de cuando pueden excluirte tu prueba, es decir, que te la rechacen, para que se entienda, ¿no? Te la pueden rechazar, dice el 346, porque es dilatoria, es decir, solamente tu prueba va a tratar de dilatar el proceso. Ejemplo de una prueba dilatoria es cuando yo presento 10 testigos que van a hablar sobre lo mismo. 10 testigos que me van a hablar sobre lo mismo, pues ¿para qué? El juez de control va a decir, no, esto te voy a quitar 7 y te voy a dejar 3. ¿Para qué queremos 8 que van a hablar de que Juan Penas tenía zapatos negros y pantalón de mezclilla? O sea, no, con 3 es suficiente o con 2. Nos dice también que impertinente, por no referirse a los hechos controvertidos. Oye, pues la prueba que me estás presentando, no, el testigo no va a hablar de lo que aconteció. Entonces, te la voy a excluir. Innecesarias por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos, nada que ver tampoco. Por haberse obtenido con violación a derechos humanos. O sea, tu prueba que me estás presentando fue obtenida con violación a derechos humanos por tortura, porque fue una orden de cateo que no se autorizó, etcétera. Te la voy a rechazar. Porque se decretaron como nulas, etcétera, ¿no? Entonces, ojo, exclusión de medios de prueba es cuando el juez de control, en ese mismo debate ya en la audiencia, nos está rechazando algunas que cree que no son pertinentes, tanto las del MP, tanto las del asesor victimal, como las del defensor. Obviamente, si tú crees que la prueba que te excluyó el juez de control te la excluyó de manera anómala, no tenía por qué habértela negado, entonces ya tú tendrás tus recursos. Puedes apelar. O en su defecto puedes ampararte con un amparo indirecto por esa negativa de la prueba. Agota tus recursos, nos dice siempre el principio de definitividad en materia de amparo, porque así, si la sentencia me fue adversa, yo puedo presentar mi amparo. Y en el amparo contra esa sentencia, voy a argumentar todas esas violaciones de las que fui objeto durante el juicio y presenté en su momento sus recursos, pero tampoco me los aceptaron. Por lo tanto, es importantísimo agotar los recursos. Una vez que se agota todo esto, jóvenes, de lo que es la audiencia intermedia, con lo que corresponde a los acuerdos probatorios. Primero fue el descubrimiento que se hicieron entre las partes, después nos fuimos a la audiencia. En la audiencia ya hubo acuerdos probatorios, hubo excluyentes probatorios, que en su defecto pues fueron lo que el juez
no nos aceptó. O a lo mejor nos aceptó todo, ¿no? No hubo problema alguno. Inmediatamente después, artículo 347, que antes de finalizar la audiencia, el juez de control va a dictar el denominado auto de apertura a juicio oral. Antes de finalizar la audiencia, dentro de la misma, va a dictar ese dichoso auto de apertura a juicio oral. Y ese auto de apertura a juicio oral 347 te habla de lo que debe de contener, que son 9 puntitos. ¿Qué tribunal va a ser el que va a conocer? La individualización de los acusados, las acusaciones que deberán ser objeto del juicio, los acuerdos probatorios a los que llegaron, los medios de prueba admitidos, los medios de pruebas que en su caso deban de desahogarse, las medidas de resguardo de identidad y datos personales, las personas que deban ser citadas a las audiencias de debate y las medidas cautelares que hayan sido impuestas. Son 9 puntitos que te habla de lo que debe de contener el auto de apertura a juicio. Y hasta aquí tenemos la oportunidad para haber negociado una salida alterna. Porque ya una vez que se dictó el auto, ya tenemos que hacer el juicio oral forzosamente. Bien, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda, pregunta de todo esto que estamos platicando de la audiencia intermedia? Adelante. Profe, yo no le entendí muy bien a lo de acuerdos probatorios. ¿Me pudiera volver a explicar, por favor? Sí, los acuerdos probatorios son entre las partes. Ellos se ponen, una vez que se descubrieron sus pruebas entre ellos mismos que se ofrecieron por medio de un oficio, los acuerdos probatorios es cuando el Ministerio Público, asesor de la víctima y defensor tienen pruebas en común, un testigo que a lo mejor va a ser el mismo para los tres, un pericial que va a ser el mismo. Entonces ahí ese acuerdo probatorio ya lo damos por hecho de que lo tenemos en común, inclusive hasta lo damos por aceptado. Entonces ahí por eso se llama acuerdos probatorios, porque no es una prueba que se vaya a controvertir, sino que las partes llegan a un acuerdo de que se da por hecho esa prueba o que se da por hecho el testigo que se va a presentar. Van a tener un testigo en común todos, a lo mejor un perito en común, una prueba documental en común, o inclusive la pueden dar por hecha ya. Por eso se llaman acuerdos probatorios, porque las partes están de acuerdo en lo que es referente a dicha prueba. ¿Sí me explico? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Todo bien, profe. Bien, jóvenes. Esto es en lo que respecta a la etapa intermedia. Esta etapa intermedia, como bien podemos visualizar, es una etapa de preparación a juicio, es para depurar, es un filtro de todo lo que recabamos en la etapa de investigación. En la etapa intermedia va a ser el filtro para a ver qué es lo que vamos a llevar a cabo en juicio como desahogo tal. Y entonces, como puedes observar, tiene una importancia relevante. Ahora, entonces, lo que vamos a realizar en base aquí a lo platicado, con tus palabras, una línea del tiempo, paso a paso, sobre todo lo referente a la etapa intermedia, con tiempos, plazos y actos procesales.
Es decir, paso a paso, lo que hemos venido platicando, inclusive desde el cierre de la investigación complementaria, qué es lo que va a ser el MP, cuáles son sus plazos, los plazos de la coadyuvancia del acusado, los plazos de lo que es la coadyuvancia, en este caso, de la víctima con su asesor jurídico, los plazos para la audiencia, que se abre la audiencia intermedia, etcétera. Todo eso lo vas a ir anotando a manera de esquema o a manera de punto por punto, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, paso a paso, lo que es la etapa intermedia, ya sea que lo quieres hacer en esquema, ya sea que lo quieres hacer por punto o lo quieres hacer en mapa conceptual. Te doy carta libre para que me desahogues o desarrolles la etapa intermedia de manera comprensible, de principio a fin, la etapa intermedia. Eso lo vas a hacer en Word y es para ahorita. Adelante, jóvenes.